servicio, así que vamos a poner oídos a la palabra de Dios en esta mañana. Romanos capítulo 15. Ya me van a entregar otro micrófono, supongo. Ya viene por ahí. Romanos capítulo 15, mis hermanos, vamos a comenzar allá. Romanos 15. Que la verdad la predicación no viene tanto de este pasaje, pero sirve como pasaje inicial para presentar el tema de hoy. Gracias, mi hermano. Romanos capítulo 15 y el versículo 4. Vamos a leer. Luego pediremos la ayuda de Dios sobre esta predicación. Romanos 15 y su versículo 4. Dice, porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Oremos, Padre Celestial, bendito sea tu nombre, bendita sea tu palabra. Gracias porque en nuestras manos y en nuestra posesión tenemos las palabras vivas y eficaces de nuestro gran Dios, que han sido inspiradas y preservadas hoy y para siempre. Ayúdanos a ver cosas, Señor, que pueden ayudarnos en nuestras vidas espirituales. Te rogamos, Padre, que cada persona haya venido con corazón abierto y receptivo a tu palabra, sabiendo, Señor, que la semilla se va a sembrar y la condición del suelo, que es nuestro corazón, ahí va a depender si hay fruto o no. Queremos ver fruto, queremos ver, Señor, cambios, queremos ver crecimiento y madurez en nuestras vidas espirituales. Así que ayúdame, Padre, a exponer tu palabra de una forma clara, de una forma autoritativa, porque estoy predicando la palabra de Dios. Y pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. Cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos que hay muchas referencias a cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, tanto de eventos como de personas, como de lugares. Y no todos los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento son buenos ejemplos para seguir. A veces Dios resalta la vida de una persona para que sirva de mal ejemplo, para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Punto es, todos sirven de ejemplo. ¿Será que va a ser buen ejemplo o mal ejemplo? Todos servimos de alguna guianza para otras personas. Ojalá que seamos buenos ejemplos para los demás. Pensando en esto, el apóstol Pablo dice que las cosas que antes fueron escritas, las cosas del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza fueron escritas. Y hay enseñanza positiva y hay enseñanza negativa en la palabra de Dios. Hay ejemplos que debemos seguir y ejemplos que a todo costo no debemos de seguir. Lo que quisiera hacer en esta mañana, mis hermanos, es mostrarle a una persona en la palabra de Dios, desde el primer libro en la Biblia, Génesis capítulo, desde capítulo 11 al 19, vamos a hablar de él, y mostrarle la verdad un mal ejemplo. Un mal ejemplo. ¿Con qué fin? Curiosamente, en el receso, estoy hablando con unos hermanos, hablando de diferentes términos bíblicos, y irónicamente, lo que preguntaban es lo que voy a predicar en esta mañana. ¿Saben que como creyentes somos salvos, somos hijos de Dios y Dios desea que vivamos en santidad, en justicia, en pureza, hoy y hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe de este cuerpo, ¿verdad? Básicamente así es, que seamos fieles hasta la muerte. Pero lo seguro es que cada uno de nosotros pasamos por altos y bajos. Cada uno de nosotros pasamos semanas donde estamos en triunfo, pero nos sentimos entregados totalmente, como cantaba el coro, de alma y corazón entregados al Señor, rendidos a sus pies. Y otras semanas que nos sentimos muy diferentes.
Y cuando uno pasa por un tiempo extendido, no me atrevería a ponerle una duración. Podría ser una semana, o podría ser meses, o podría ser años. Que no está viviendo según la voluntad de Dios, necesitamos una palabra que describe el periodo en que está esa persona. Por supuesto, estoy hablando de personas quienes profesan creer en el Evangelio. Personas que sí son hijos de Dios, pero en ese momento sus vidas no cuadran con lo que es la voluntad de Dios para su vida. Y Dios usa varias palabras en la Biblia para escribir esto. Rebeldía, ser contumaces, ser tercos, en fin. La forma en que esa persona está viviendo no es lo que Dios desea para su vida. Acabamos de cantar el último himno, Pecador ven a Cristo Jesús, y habla de ilustraciones, ovejuela que se huyó de redil. Pensamos en oveja perdida que anda lejos del pastor. Así es un cristiano, así es un hijo de Dios que anda lejos o fuera de la voluntad de Dios. Por supuesto, hay grados de rebeldía. Uno puede ser rebelde en todas áreas de su vida, o uno puede ser rebelde en una sola área de su vida. Pero la misma descripción cabe. Uno está siendo rebelde a la palabra de Dios. Ahora bien, es curioso que para uno es muy fácil ver y señalar cuando otros son rebeldes. No, ese hermano está en rebeldía. Mira cómo está viviendo. Mira lo que publica en las redes. Ese está en rebeldía. Pero el mensaje de esta, por supuesto no estaba pensando en nadie, ni tengo redes sociales. Solo fue una ilustración. En esta mañana, yo no quiero darles municiones para saber identificar a los hermanos rebeldes. A los hermanos que están viviendo lejos de la voluntad de Dios. A ustedes, como a su servidor, nos quiero dar municiones para identificar señales de rebeldía en mi vida o en su vida. Porque principalmente es donde necesitamos nosotros identificar la rebeldía, con el fin de corregir esa rebeldía. Yo creo, mis hermanos, que la palabra de Jesús es muy clara. Cuando nos habla a examinarnos nosotros mismos, a juzgarnos nosotros mismos, en vez de siquiera intentar juzgar a los demás. Así que vamos a observar la vida de un hombre llamado Lot. Ya hasta con decir ese nombre, pues abucheos y todo ahí, porque ese hombre era no un buen hombre, según encontramos en la Biblia. No buena reputación. Es llamado justo, eso lo sé. Fue creyente. Pero su vida, por años, tal vez por décadas, no cuadraba con su testimonio. Ahora vamos a Génesis 11 y vamos a simplemente dar un paseo por unos cuantos capítulos y ver la vida de Lot y hacer conclusiones de cómo encontrar señales de rebeldía en su propia vida. Génesis 11, leamos versos 31 y 32. Primera mención de este hombre, dice: y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Encontramos un poco de la familia extendida del patriarca Abraham en este versículo. Y encontramos un señor, si era joven o si era adulto, no lo sé, llamado Lot, que viene siendo sobrino de Abraham. Y lo que encontramos es que cuando Abraham, por mandato de Dios, salió de Ur de los Caldeos, salió de la familia pagana en la cual él era, dejó todo eso atrás por seguir mandamiento de Dios, que un familiar de él le acompañó. Él fue llamado Lot. Mira lo que dice Génesis 12, versos 4 al 5. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot.
Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Muy bien, hasta ahí por ahora. Vemos que Abraham fue obediente a la palabra de Dios, de dejar su tierra natal atrás, de dejar las religiones paganas de su familia atrás. Algo muy bueno. Vemos que Lot lo acompaña. Si pudiera ofrecerles algo positivo de la vida, lo sería esto, únicamente esto. Cuando vio a un familiar de él que iba a dejar los ídolos y la vana religión atrás, él decidió ir con ese familiar. Él decidió ir con Abraham. No está obligado a hacerlo. Es más, la orden de Dios era para Abraham. No era para Lot. Entonces, si algo positivo en esta mañana que puedo decir de Lot es que él tomó la decisión de ir con su tío Abraham, alejándose de la religión pagana de su familia. Y vemos que Dios lo bendijo. Versículo 5, ¿verdad? Porque tanto Lot como Abraham tuvieron muchas posesiones luego de obedecer al mandato de Dios. Tenían posesiones. Ahora bien, tristemente, es lo único positivo que puedo decir de Lot en esta historia. Todo lo demás que veremos en su vida, desde capítulo 3 en adelante, son cosas negativas. Y en esto quiero que vean señales de rebeldía en la vida de un creyente. Génesis 13, versículo 10. No podemos leer la historia en cada capítulo porque el tiempo no lo va a permitir. Basta con decir que la prosperidad entre Lot y Abraham era tan grande, que tenían tantas posesiones, tantas ovejas y todo eso, que los pastores de ellos, sus siervos, comenzaron a contender entre ellos mismos. Entonces Abraham, siendo mayor de edad, Abraham siendo más espiritual, le dice a Lot, bueno, no podemos tener altercación entre hermanos. Esto no debe de ser. Mejor voy a agarrar un rumbo y tú otro rumbo. Y yo te voy a dejar a ti escoger el lugar a donde tú quieras vivir. La primera cosa que vemos como señal de rebeldía, uno hace decisiones o toma decisiones basado en lo material. Lo que encontramos cuando Lot tuvo que decidir a dónde quería vivir, alzó sus ojos y por un lado vio tierra árida, tierra seca, vio cosas que no eran muy propicias para formar su negocio, su familia, a donde él iba a morar. Pero cuando miró al otro lado, encontramos que él vio una tierra muy fértil, una tierra que sería muy fácil de establecer una familia, un lugar muy propicio para tener posesiones. Pero podemos ver que ese lugar se estaba tirando en dirección hacia Sodoma y Gomorra. Conocemos esa historia de Sodoma y Gomorra, lo vamos a ver más adelante también. ¿Cuál es el punto? No encontramos a Lot orando a Dios por dirección cuando tuvo la gran decisión de dónde iba a vivir. No vemos a Lot preguntándole a Abraham, siquiera a Abraham, pues tú eres mayor que yo, ¿qué crees? Valoro tu opinión. No vemos a Lot interesado en cosas espirituales cuando tuvo que tomar la decisión a dónde iba a vivir, a dónde iba a morar. Lot decidió mudarse simplemente por lo que él vio, basado en lo físico.
Mateo capítulo 6, quiero que vayan allá. Cristo habla de esto. Mateo capítulo 6. Tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Versículo 20. Cristo combate el pensamiento muy común, pero muy mundano, de preocuparse por lo físico principalmente. Cristo en Mateo 6:33 dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Saben qué, mis hermanos? Si Lot hubiera decidido, cuando tuvo que decidir a dónde voy a vivir, bueno, permíteme orarle a Dios, permíteme a buscar consulta con Abraham, permíteme indagar dónde hay paganismo, dónde hay idolatría, para yo no vivir allá. Permíteme indagar dónde hay gente que conoce de Dios para yo mudarme allá, aunque fuesen las tierras más áridas y las tierras más difíciles de tener cosecha y para ganado. Estoy seguro que Dios hubiera provisto cada una de sus necesidades. Porque Cristo dijo: si tú buscas primeramente, primordialmente, el reino de Dios y su justicia, las demás cosas, como dinero, como comida, como bebida, como alojamiento, Dios se va a asegurar que todo esté cubierto. Pero tienes que poner por prioridad lo espiritual, cosa que un rebelde no va a hacer. Cuando un rebelde está enfrentando una decisión, sea de mudanza, sea de trabajo, sea de cualquier otra cosa, siempre piensa en lo material. Vamos a Colosenses 3. Pablo también habla de esto. Colosenses capítulo 3, verso 2. Perdón, desde el 1, verso 1 y 2. Dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Más claro no puede ser. Los que somos resucitados con Cristo, los que somos nacidos de nuevo, hijos de Dios, tenemos el mandato de poner la mira, el amor, la atención en las cosas de arriba. Sinónimo por decir cosas celestiales, cosas espirituales, no en las cosas de la tierra. Así que, mis hermanos, cuando uno enfrenta una decisión, el rebelde, el que está viviendo lejos de la voluntad de Dios, siempre va a pensar en lo terrenal. ¿Cómo me beneficia económicamente? Descarta totalmente lo que es la importancia de lo espiritual. Así que, analizando su propia vida, existe esa señal en su vida de rebeldía. Cuando usted tiene que tomar una decisión, ¿en qué ocupa su mente? ¿El factor espiritual o el factor económico? Siempre cuando pienso en esto, pienso en mi hermana y mi cuñado, que hace años cuando estaban buscando una casa, encontraron una casa que estaba bien bonita, buen precio y todo. El único problema que esa casa estaba situada algo cerca de una colonia de nudistas, de los que andan en cuero, así es su estilo de vida. Y mi hermana y mi cuñado dijeron: bueno, la casa está buena, pero no es posible que nos pongamos en esa proximidad a un lugar así, porque tenemos hijos y fácilmente uno se distrae, llega allá y no, pues, o sea, pensaron en el lado espiritual. No dijeron: bueno, no, pues que Dios los guarde. No, fueron sabios, poniendo por prioridad lo que es el factor espiritual enfrentado con una decisión. Vamos a Génesis 13, verso 11. Otra cosa que vemos como señal de rebeldía, al final del verso 11 dice: y partióse Lot del oriente y apartáronse el uno del otro.
¿Saben que por muchos años Lot había seguido a Abraham? Por muchos años Dios les había bendecido a los dos con posesiones y todo, y riquezas. Pero cuando la rebeldía entró en el corazón de Lot y comenzó a manifestarse, vemos que se apartaron el uno del otro. Aquí está el punto. Cuando uno está viviendo en rebeldía, se aparta, se separa del pueblo de Dios. ¿Saben lo que pudo haber hecho Lot aquí? Cuando Abraham le dijo, mira, separémonos por los conflictos y todo eso. Lot, como el menor, pudo haber dicho a Abraham, yo dejo lo que tengo que dejar. Si esos pastores están causando problemas, no los voy a eliminar, pero los voy a quemar, los voy a botar para que no causen conflictos. Porque yo aprecio el compañerismo de un hijo de Dios. Yo aprecio el compañerismo de alguien que es sabio y alguien que sigue los caminos de Dios. No, mis hermanos. Cuando Lot manifestó esa rebeldía, totalmente menospreció el compañerismo del pueblo de Dios. Conste que las últimas semanas, estudiando el libro de Ruth, vimos a Ruth, una mujer pagana por su cultura. Y cuando Noemí le dice a ella, mira, regresa a tu pueblo, a tus ídolos, a tus padres y todo eso, Ruth le dice a ella, no me ruegues que te deje, porque tu Dios será mi Dios. Parafraseando aquí, donde tú vives, ahí voy a vivir yo. Donde tú mueres, ahí voy a morir. Donde tú seas sepultado, yo también. O sea, Ruth mostró un aferro tan grande a una persona que conocía de Dios, porque ella tenía la mentalidad espiritual. Pero un carnalote como Lot, mis hermanos, nada más piensa en lo físico. Nada más piensa en lo terrenal. Y para él no era nada dejar atrás a este hombre llamado Abraham. Salmo 119. Salmo 119. No cabe duda que cuando alguien está en rebeldía, una de las primeras evidencias de esa rebeldía es que toma decisiones basadas en lo material y poco después comienza a apartarse del pueblo de Dios. Ya no valora lo que recibe cuando está en el compañerismo de los hermanos en Cristo. Ahora, se puede ver que no vienen más a los cultos, pero aún más de allí. Se puede ver en que corta comunicación con todo aquel que es hijo de Dios. ¿Saben por qué pasa eso? Porque la rebeldía en su vida se está manifestando. Ya no valoran, ya no aprecian lo que pueden recibir cuando están con los hijos de Dios y mejor van al mundo. Miren lo que dice el salmista aquí, Salmos 119, verso 63. Compañero soy yo de todos los que te temieren y guardaren tus mandamientos. Qué buena declaración y confesión de fe. Yo considero con mis compañeros, con mis amigos, con mis hermanos, aquellos que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Si eso es usted, somos compas. Pero si no es así, si tú eres uno que desprecia los mandamientos de Dios, si tú ya no hay temor de Dios, sino blasfemia de Dios, no somos compañeros, no podemos ser compañeros. Porque nuestro compañerismo tiene que estar arraigado en nuestro común aprecio por Dios y el temor de Dios y obediencia a su palabra. Así que Lot se separa del pueblo de Dios. Vuelven a Génesis versículo 13. Génesis 13, versículo 12. Abraham asentó en la tierra de Canaán y Lot asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Bueno, literalmente vivían como nómadas
Por ratos establecían sus casas de acampar en un sitio, pues no como hoy en día, algo más estable. Duraban un rato ahí, tal vez acabar el pasto y movían a otro lado por los animales. Y es interesante que mientras Lot se movía, con cada mudanza se fue poniendo sus tiendas hasta ¿dónde? Sodoma. Ahora, usted y yo sabemos por la misma palabra que esto no era un lugar bueno. De Sodoma ven la palabra sodomita y sodomía, palabras viles. Pero aunque no supiéramos eso, miren lo que dice Dios en verso 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. O sea, no cualquier pecado. El mismo comentario de Dios resalta el gran pecado en la tierra de Sodoma y la ciudad vecina de Gomorra. Entonces, ¿por qué Lot está poniendo sus tiendas hasta allá? ¿Por qué con cada mudanza se acerca un poquito más allá? Bien sabemos que cuando uno puede ver, no sé, si está un poquito elevado, puede ver unas cuantas millas en cualquier dirección. Si está en un monte, pues aún mucho más. Lot vio algo en Sodoma, a lo lejos, que dijo en sí, bueno, cuando me mude, voy un poquito más cerca, quiero verlo más cerca. Y con cada mudanza podía ver con más claridad lo que había en Sodoma. Vemos, mis hermanos, que él fue poniendo su mirada en el mundo, sabiendo que no estaba bien. Ya no había ignorancia de parte de él de qué pudiera haber allá. No, él pudo ver a lo lejos y cada día más cerca hasta escuchar lo que sucedía en Sodoma. Mis hermanos, cuando un creyente tiene rebeldía en su corazón, comienza a seguir y amar lo mundano. Van a 1 de Juan capítulo 2, para que vean lo que dice Juan acerca de esto. 1 de Juan 2, versos 15 al 17. 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mandato es claro, de no amar al mundo. Ahora bien, antes de pensar que él está hablando de la tierra en sí, la creación, él nos deja saber de qué cosas está hablando. Deseo de la carne, deseo de los ojos y la soberbia o vanagloria de la vida. Son cosas impías, son cosas pecaminosas que no debemos de amar. Entonces, un creyente que tiene rebeldía en su corazón, ya en vez de tener su afección y su amor y su prioridad en cosas espirituales, primeramente lo pone en las cosas terrenales, cosas físicas, y luego, peor de ahí, en cosas mundanas. Ya el apetito por cosas espirituales y por la palabra de Dios se le ha ido. Ya cuando se levanta por la mañana, ya cuando vive su vida cotidiana, busca saciar sus apetitos en cosas pecaminosas, en cosas mundanas. Ya su entretenimiento es diferente como era antes. Ya su tiempo libre se lo usa de otra forma. Ya no hay preocupación por cosas espirituales, sino totalmente está entregado a cosas mundanas. ¿Y saben? Con Lot fue exactamente así. Porque no con la primera mudanza terminó en Sodoma. No. Cada mudanza un poquito más cerca y en el próximo versículo ya está viviendo adentro de la ciudad de Sodoma. Vuelvan a Génesis 14 ahora. Veremos la siguiente señal de rebeldía en la vida de uno. Génesis 14. Solo para darles el contexto, en el verso 1 hay una guerra. Básicamente guerra mundial.
5 reyes contra 4 reyes, creo que son. Y curiosamente, el rey de Sodoma y de Gomorra estaba envuelto en esta guerra. Y curiosamente, Lot estaba viviendo ya en Sodoma y en Gomorra. O sea, donde él está viviendo llegó guerra a su ciudad, a sus barrios y todo eso. Por lo tanto, en versículo 11, del verso 11 al 14, leamos lo que pasa. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus vituallas y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Paremos ahí. ¿Qué sucedió? Bueno, hay un conflicto, una guerra. Llega a la ciudad de Lot. Como Lot tenía su dinero, sus riquezas, posesiones, le llevaron todo, y Lot y su familia como prisioneros de guerra. ¿Pero por qué? Porque ya estaba morando en Sodoma, verso 12. ¿Ven? Capítulo 3 estaba a tal distancia. Ya está viviendo allá, en esa ciudad. Pero ¿saben qué? Era prisionero de guerra, pero no lo mataron. Sí, había sido privado de su libertad, pero no lo mataron. Ninguno de los suyos. Y quiero que vean, mis hermanos, la misericordia de Dios en su vida. Miren verso 13. Y vino uno de los que escaparon y denunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. Y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, e hiriólos, y fuelos siguiendo hasta Oba, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano, y su hacienda, y también las mujeres y gente. ¡Wow! ¡Qué bendición! Mientras Lot estaba, oigan bien, mientras Lot estaba en rebeldía, pagando el precio por sus malas decisiones, hubo quien se preocupara por su vida. Y ese alguien era Abraham. Porque media vez Abraham escucha que su sobrino está encarcelado, prisionero de guerra, preocupado por su vida. Él agarra a sus chamacos y sus criados y todo, y con 318 personas invade el territorio ajeno, enemigo, arriesgando su propia vida y sus propios bienes con el fin de rescatar a Lot. ¿Qué sucedió? Fue todo un éxito. Así dice en versículo 15, ¿verdad? Fueron allá y en verso 16 recobraron todos los bienes. Me imagino que hasta el último centavo que le habían quitado de Lot fue totalmente restaurado, y Lot regresaba a su casa con su familia y todo marcha bien. ¿Quién rescató a Lot en su tiempo de necesidad? ¿Un sodomita? No, Abraham, uno del pueblo de Dios que rescató a Lot y a su familia. Yo quisiera leer en verso 17, o si no el 18, 19, 20, quisiera leer a continuación, donde Lot se arrodilla delante del Señor, agradeciéndole a Dios por su gran misericordia en enviar uno de sus hijos para rescatarlo. Quisiera leer eso. Pero si su Biblia es como la mía, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Que no pasó. Desgraciadamente no pasó. Mientras Dios le extendió misericordia, salvando la vida a través de Abraham, este hombre estaba tan rebelde que ni siquiera se despertó espiritualmente hablando, ni siquiera se reconcilió cuando Dios trató de despertarlo. Cuando leemos lo que pasó, seguramente era Dios queriendo impartirle un mensaje a Lot, diciendo: Lot, vete de ahí, tú no tienes por qué estar en Sodoma. Mira que está en conflicto, mira que casi pierdes tu vida y tu familia por estar allá, váyase de ahí. No, hombre.
ese contumaz, ese rebelde, al salir del territorio ajeno del enemigo, lo primero que hace es regresa al lugar en Sodoma donde antes estaba. Saben, mis hermanos, Dios da tiempo para arrepentirse. Si quieren, anótalo. Apocalipsis 2:21. Dios, escribiendo en la iglesia, dice: les he dado tiempo. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios da tiempo. Hay alarmas, hay banderas rojas, hay semáforos que Dios pone en el camino de uno. Y si uno sigue de rebelde, ya lo que viene, de ninguna manera puedes culparle a Dios. Porque Dios puso mensajeros en tu camino. Abraham fue un tremendo mensajero para Lot. Lamentablemente la rebeldía estaba tan arraigada en su corazón que ni siquiera así se despertó espiritualmente. Vayan ahora, Génesis 19. En este capítulo vamos a durar un pequeño rato viendo las últimas señales de rebeldía en el corazón de un creyente. Génesis 19, versos 1 y 2. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Los ancianos y la gente de poder político se sentaban en las puertas. Eran como el grupo del comité de bienvenida, recibiendo gente de prestigio. Ahí estaba Lot. No como una cualquiera en la ciudad, no, hombre con influencia y con poder. Lamentablemente, no era poder para bien, no era influencia para bien. Y ahí está Lot cuando llegan los dos ángeles. Verso 1, y viéndolos Lot levantóse a recibirlos e inclinóse hacia el suelo. Y dijo: ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Podemos decir, bueno, qué hospitalario estaba Lot. Por cierto, mostró esta hospitalidad a cualquier persona que él admiraba y que él dignaba, que era digno de su hospitalidad. Pero noten ahora la respuesta de los ángeles. Y ellos respondieron: no, tenemos otro alojamiento. No, alguien más nos dio albergue. ¿Dice así? No. ¿Qué dice? Que en la plaza, en la calle, en la intemperie, nos quedaremos esta noche. La quinta señal de que hay rebeldía en tu corazón: gente de Dios no quiere nada contigo. Suena chocante, ¿verdad? Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, el Lord les brinda con hospitalidad un lugar donde pasar la noche, comida, baño, todo eso. Ellos sabían en qué condición estaba Lot. Ellos sabían lo que iban a poder ver en su casa. Y dicen ellos: preferimos dormir afuera, sin nada de lujo, sin comida, sin sábana, sin cama, sin protección. Mejor pasamos la noche en la intemperie que ir a tu casa. Pero, ¿por qué dirían eso? Si Lot era buen hombre, es el punto. Ellos sabían cómo Lot estaba viviendo. Y por eso, mis hermanos, ellos a primera vista no querían nada con la casa de Lot. Ahora bien, alguien puede decir: no, es que eran ángeles. Y los ángeles no necesitan esas cosas. Bueno, regresen a Génesis 18, versículo 5. Y por no leer toda la historia, ángeles llegan a la casa de Abraham. La misma situación. Abraham les ofrece comida. Abraham les ofrece albergue. Verso 5 dice: y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, después pasaréis. Porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. O sea, bíblicamente, los ángeles sí pueden recibir y apreciar una oferta de comida, de albergue, de lo que sea.
Entonces, ¿por qué con Abraham dijeron, sí, vamos para tu casa y sí, lo vamos a pasar bien y todo lo que tú has dicho? Y con Lot dijeron, no, mejor lo vamos a pasar la noche en una ciudad tan peligrosa, en una ciudad tan nefanda como Sodoma. Porque cuando hay rebeldía en el corazón de un creyente, es algo que obliga una separación entre alguien que ama a Dios y obedece a Dios y alguien que está en rebeldía. Quiero que vean esto. Efesios 5, por favor, Efesios 5. Por supuesto, la doctrina de la separación es una doctrina no muy popular, pero es bíblica. ¿Separación entre qué? Efesios 5, versículo 11. Dice, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. Pablo aquí le manda a una iglesia de no comunicarse con obras infructuosas de las tinieblas. Y es fácil pensar que Pablo está hablando de los que no conocen de Dios, porque ellos sí son tinieblas. Por supuesto lo son. Pero ¿qué tal de gente como Lot? Por nombre creyentes, pero sus vidas en ese momento no reflejan nada de la luz del Señor. Ellos serían, mis hermanos, clasificados como tinieblas. Y el creyente es mandado a separarse de las obras infructuosas de las tinieblas. Quiero que vean esto también. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, un poquito más a la derecha. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, verso 6. Empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. Pero yo pensé que tenemos que estar unidos. En ciertas condiciones, sí. Pero en esta situación no. Que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, desordenadamente. No anda como debe de andar. Que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo, aconsejando en la iglesia, apartarse de hermanos, quienes andan desordenadamente. ¿Cómo describimos la vida de Lot en Génesis 19? Un desorden. Malas decisiones, mala práctica en su vida. Y vemos que el pueblo de Dios, ni siquiera los ángeles, querían nada con él. Ahora, Génesis 19, solo resumiendo un poco la historia, Lot porfía con los ángeles, dice, no hombre, quédese en mi casa. Bueno, aceptan. Algo reacios, pero aceptaron. En Génesis 19, leamos versículos 4 al 7. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Creo que todos entendemos qué clase de varones eran estos. Pertenecen, o si fueran otros tiempos, pertenecerían al grupo LGBT, comunidad LGBT como lo llaman. Personas que lo único que tienen en común es que están en oposición a lo que Dios ha ordenado. Sus edades pueden variar, sus culturas pueden variar, pero lo que sí tienen en común es que viven en desafío a lo que Dios ha ordenado en cuanto a lo que es una relación bíblica. Un hombre y una mujer. Y ellos están en oposición a lo que Dios ha ordenado. Y aquí están los sodomitas, usando la palabra literalmente, rodeando la casa de Lot, exigiendo que saquen
los ángeles o los varones que habían llegado para conocerlos. Dicho sea de paso, el conocer aquí no es nada inocente. Es la misma palabra que usa cuando Adán conoció a Eva, su mujer, y ella quedó embarazada. Para que sepan qué clase de conocer querían hacer ellos. Ahora, uno pensaría que si mi casa está rodeada de homosexuales rapaces, como eran, exigiendo que saquen a los varones, yo voy a tratar de hacer una distinción muy clara entre quién soy yo y quiénes son ustedes. Sin embargo, en versículo 7, cuando Lot se refiere a este grupo, ¿cómo los llama? Os ruego, hermanos míos. Espérate. Si quisiéramos darle el beneficio de la duda a Lot, bueno, que dijo hermanos porque eran del mismo pueblo. No, Lot no era de ahí. Él llegó allá, pero no era nacido de ahí. No puede decir hermano como, bueno, tú eres sodomita, yo también, hermano así. No. Decía hermanos míos, porque totalmente abrazó lo que pasaba en esa sociedad. No estoy diciendo que Lot participó en eso, no lo sé. Si participó en eso, Dios sabrá. Lo que sí puedo decir es que él se identificaba con los impíos. Existe otro término hoy en día para este grupo. No son de la comunidad LGBT, pero son aliados de la comunidad LGBT. O sea, yo no participo en eso, pero yo tolero y yo apruebo y apruebo lo que ustedes hacen. Lot era el primero de ese grupo, el primer aliado de ese grupo impío. Y él se identifica con ellos llamándoles hermanos míos. Cuando un creyente está en rebeldía, no se van a imaginar las asociaciones que pueden hacer. Leímos en la escuela dominical Mateo 12, verso 50. Cristo alzó su mano y señaló quiénes eran sus hermanos, quiénes eran sus hermanas, quién era su madre. ¿Y qué dijo? El que hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi identificación, esa es mi asociación, son mis compañeros, son mis hermanos. Yo me identifico con personas que hacen la voluntad de Dios. Pero Lot, con esa rebeldía, se identificaba con la gente impía de Sodoma. Voy a ver a Génesis 19 rápidamente. Génesis 19, verso 8. Les voy a leer lo que a mi parecer es uno de los versos más tristes en toda la Biblia. Es muy sucio lo que pasa aquí de parte de Lot, y es triste que Lot haya actuado así. Dice verso 8: he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, eran vírgenes. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Número 7, si están tomando notas. Cuando uno está en rebeldía, no le importa el bienestar de su familia. No le importa el bienestar de su familia. Lot ofreció a sus hijas vírgenes a un grupo de sodomitas, y encima de eso les da permiso de hacer con ellas lo que es correcto. No, como bien os pareciere. Seremos discretos en esta mañana para no contaminar la mente. Basta con decir, es algo asqueroso lo que Lot está proponiendo. Mis hermanos, pienso en Lot y pienso en creyentes rebeldes y pienso en el descuido familiar que hay. Pienso en padres y en madres que tal vez no dirían esto exactamente como dijo Lot, pero entregan sus hijos al mundo y dicen al mundo, haced de ellos como bien os parezca.
Enséñales las filosofías que bien les parezca. Enséñales los modismos, enséñales el vocabulario, enséñales las costumbres y tradiciones como bien les parezca. Así hizo Lot en su estado de rebeldía. Sin embargo, el creyente verdadero protege lo que valora. Vemos que Lot ni siquiera valoraba a su propia familia, no protegiéndolas, y las ofrecía al mundo. Sigamos. Quiero que bajen a este versículo, por el tiempo, bajan al versículo 12. De 12 al 14 leeremos. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuando el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Debo decir lo que pasó, por si no conocen la historia. Cuando los sodomitas estaban rodeando la casa, batiendo las puertas para entrar, los ángeles hacen un milagro. Un milagro para cegar a los hombres para que no llegasen a la casa. Y luego que eso está a salvo, los ángeles se dirigen a Lot, preguntando: ¿tienes más familia aquí? Es necesario que se vayan de este lugar porque Dios va a destruir a esta ciudad. Por eso estamos aquí nosotros. Verso 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Número 8. Cuando un creyente está en rebeldía, ni su propia familia cree su testimonio. Ni la propia familia cree su testimonio. Sus yernos. Ya había conocido los chicos por un tiempo. Ya habían visto cómo Lot se portaba. Ya vieron que Lot estaba en Sodoma. Ya vieron cómo él era. Y por primera vez en sus vidas escuchan a Lot hablar de Jehová. Lot, pero primera vez que mencionas a Dios. Es primera vez que hablas de destrucción de Sodoma. No puede ser. El otro día tú estabas hablando de lo bonito que es Sodoma y lo progresivo que somos nosotros. Y mire que estamos a todo el mundo. Estabas halagando a Sodoma. Y ahora vienes a decir que Dios va a destruir la ciudad. ¿Qué es esto? No puede ser. Los yernos comienzan a burlarse de él, pensando que Lot estaba bromeando sobre la destrucción de Sodoma. 2 Corintios 3, vayan allá porfa. 2 Corintios 3, verso 2. Cada creyente es una carta no sellada, una carta abierta. 2 Corintios 3, verso 2. Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. Utilizamos la palabra testimonio o reputación para describir cómo el mundo observa y concluye sobre la vida de un hijo de Dios. Ahora, nosotros quisiéramos tener el poder para escribir en una hoja lo que somos y que el mundo nomás vea la hoja y que lo crea. Pero no es así de fácil. Nosotros somos una carta abierta, pero no con lo que nosotros escribimos, sino con cómo vivimos, cómo hablamos, cómo reaccionamos, cómo estamos en el trabajo, cómo estamos en la casa, cómo estamos en la iglesia, cómo estamos en el banco, cómo estamos en el supermercado, cuando nos atraviesan el camino, cómo estamos cuando nos gritan. Somos una carta abierta, leída y sabida de todos los hombres. Sabiendo eso, si los yernos de Lot pensaban que él se burlaba de hablar de Jehová y destrucción de Sodoma y Gomorra, de juicio, quiero entender que durante todo el tiempo
que le habían conocido, ninguna mención de Dios. Pensando yo nada más, me imagino que la última vez que Lot pensó en Dios, cuando estaba con Abraham. Por lo visto, cuando él estaba a solas, no hombre, estaba fuera de su mente. Fuera de su mente. Y tristemente se ve en que ni la familia creía su propio testimonio. Vuelvan a Génesis 19 ahora. Veremos el verso 16. Génesis 19, verso 16 dice, desde el 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. O sea, los ángeles dicen, bueno, si los yernos no van, pues, hay de ellos, pero agarra lo que tú puedas. Salgan de aquí, tu mujer, tus 2 hijas, para que no perezcan. Ahora, si un ángel del cielo viene con poderes milagrosos, es más, ya había cegado al grupo por fuera. O sea, esto no es broma, esto no es ningún charlatán. Realmente tienen poder de Dios. Y ellos te están diciendo a ti, salgan de aquí, no se preocupen por empacar, no se preocupen por despedirse, salgan de aquí ahora. ¿Qué sería razonable de parte de Lot? Arrancar y salir huyendo. Sin embargo, verso 16 dice, y deteniéndose él, demorando Lot. Pero Lot, ¿por qué te vas a demorar? ¿Por qué te vas a detener? Pienso que Lot, como no vio el fuego, el azufre, dijo, no, pues media vez comienza a caer fuego del cielo, ahí salgo huyendo. Porque, total, mi vida está aquí en Sodoma. Y si es nada más amenaza de los ángeles, de estos hombres, no quiero dejarla así por gusto. Demoraba. Muy diferente que Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Hizo el arca, entró en el arca 7 días antes que cayera la primera gota de lluvia. Para Lot, no, pues que comienza a llover y luego salgo huyendo. Deteniéndose él. Dice, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Si fuera por Lot, se queda en Sodoma hasta que fuese muy tarde. Literalmente los ángeles le agarraron de las manos, 2 ángeles, 4 manos, 4 personas agarraron y los sacaron de la ciudad que estaba bajo condenación. Y todo eso fue según ¿qué? La misericordia de Jehová para con él. ¿Cuál es el punto aquí? Cuando hay rebeldía en el corazón de un creyente, uno demora en obedecerle a Dios, aún en una situación muy peligrosa. Aún sabiendo que está mal y que la situación que viene está mal, demoran, se detienen todavía, como casi desafiando a Dios. A ver, Dios, si no me voy, ¿será que va a destruir a Sodoma? Pues sí, tú y los demás. A mí no me vas a cambiar el plan porque tú decidiste quedarte allá. Déjenme decirles algo. Si tú quieres desafiar a Dios en ese sentido, pensando que va a salir con el tuyo, estás muy equivocado. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de misericordia. Y solamente por la misericordia de Dios, Lot salió de ahí. Si fuera por juicio, si fuera por acción de Lot, hubiera muerto ahí con los de Sodoma. Pero les digo, cuando una persona está en rebeldía, llega a pensar, tal vez como Lot, caprichosamente, pues yo soy Lot, yo soy el justo Lot. Dios no va a destruir la ciudad de Sodoma conmigo adentro. Bueno, por su misericordia no lo hizo, por eso te sacó de ahí. Pero no hay ninguna garantía para ninguno de nosotros que estemos viviendo en rebeldía.
que Dios va a ejercer esa misma misericordia. Porque tanto como Dios de misericordia, puede ser Dios de juicio también. Ahora, quiero llevarles al último punto. Génesis 19, verso 31-36. Resumiendo la historia, el ángel, o los ángeles, los sacan de Sodoma. Comienza a caer fuego del cielo y azufre, destruyendo la ciudad. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Así dice la palabra, ¿verdad? Y Lot se encuentra ahora con sus dos hijas. Otra vez hay una falta de agradecimiento al Señor. Hay una falta de adoración al Señor. Hay una falta de Dios, gracias por salvarme la vida. Yo no merezco esto. Guíame otra vez para con Abraham. No. Encontramos a Lot viviendo en la cueva. Y dice Génesis 19, verso 31-36. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y levantóse la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y concibieron las dos hijas de Lot de su padre. No requiere mucha explicación lo que pasó aquí. Si usted puede leer o escuchar, sabe exactamente lo que pasó. Lot vino a ser abuelo de sus propios hijos. Triste. Y aquí está el último punto. Cuando uno está en rebeldía, termina haciendo algo no imaginable. Ahora, solo en su mente, regresen a Génesis 12. El día en que Lot salió con Abraham, entusiasmado por dejar atrás la idolatría, entusiasmado por dejar los paganos. Si tú le hubieras preguntado a Lot: Lot, ¿tú crees que serías capaz de acostarte no con tus dos hijas y que tú seas abuelo y padre al mismo tiempo? No, hombre, ¿cómo vas a insinuar eso? Ok, está bien, solo preguntando. Génesis 13. Se separa de Abraham y comienza a mudarse hasta Sodoma. Lot, ¿tú crees que sería posible que te acuestes con tus dos hijas, que te emborraches y todo eso? No, hombre, ¿cómo vas a pensar? No, hasta la pregunta ofende. Ok, solo preguntando. Y uno sigue preguntando en otros puntos en su vida a Lot. Y cuando llega a Génesis 19, ¿qué termina haciendo Lot? Lo que en otro tiempo hubiera sido incapaz de hacer para él. Hermanos, cuando hay rebeldía en el corazón de un creyente, marca mis palabras, tarde o temprano terminará haciendo cosas que jamás pensó posible cuando estaba en el camino correcto, cuando estaba viviendo en santidad, cuando estaba viviendo como Dios le agrada. Y ya que está en rebeldía, y ya que no ha corregido su camino, todo le es posible. Y no en buen sentido. No en buen sentido. Todo lo negativo, todo lo pecaminoso le ha sido posible. Quisiera terminar con remedio, porque es el fin de Lot. Ya no hay más narración de él en la Biblia, en Génesis. En 2 Pedro menciona a Lot como un hombre justo. Aparte de eso, no hay otra mención de él en la narración de Génesis. Pero si pudiéramos visitar a Lot en la cueva, después de haber embarazado a sus hijas, ¿qué consejo podríamos darle a Lot? Jeremías 3. Jeremías 3. Vamos a leer verso 11 al 14. Y cuando digo, ¿qué consejo daríamos a Lot? Realmente es para que nosotros mismos nos demos el consejo. Si usted y yo somos los rebeldes de corazón,
y estas señales de rebeldía hay en nuestra vida, ¿qué consejo encontramos en la palabra de Dios? Jeremías 3, versos 11 al 14. Dice, y díjome Jehová, justificado ha su alma la rebelde Israel en comparación a la de la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el Quilón y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, y no haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Conocen pero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y tus caminos has derramado los extraños debajo de todo árbol umbroso y no oíste mi voz. Por ahora paremos ahí. Hay un remedio cuando uno está en rebeldía. Dios, como es misericordioso, clama. Dice, vuelve a mí, oh rebelde Israel. De corazón, porque no lo eres todavía. Tienes que reconocer tu maldad. Verso 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Yo os tomaré uno de una ciudad, dos de una familia, y os introduciré en Sión. Conversión. ¿Qué es la conversión? El alejamiento total de todo lo que abrumaba, todo lo que afligía en otro tiempo. O sea, el caso de Lot eran pasos que lo guió a la rebeldía plena en su vida. Una conversión hubiera sido una confesión de pecado, hubiera sido un alejamiento de toda esa situación en que él estaba, hubiera sido una reconciliación plena con Dios, que tristemente no se ve en la vida de él. Verso 22, ya para terminar. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Una cosa tremenda de nuestro Dios es que ese mensaje de que vuelvan a mí, conviértense a mí, miles de años después de Lot y otros rebeldes, sigue clamando el mismo mensaje. Hijos rebeldes, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Yo puedo sanar las heridas, las rebeliones y los pecados del pasado. Y me gusta la respuesta del pueblo. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. A cualquier rebelde que está en este santuario, como puede estar en cualquier parte del mundo que escuche este mensaje. Si tú eres un hijo rebelde de Dios, ese Dios tuyo te dice, convertíos, hijos rebeldes. Vuelvan a mí, hijos rebeldes, que yo los sanaré. Pero si no vemos que hay rebeldía en nuestro corazón, ni sentimos la necesidad de volver a Él. Espero que con el ejemplo de la vida de Lot hayan percatado que la rebeldía tiene señales. Cuestión si vamos a reconocerlas en nuestras vidas e ir a aquel que puede sanar nuestras rebeliones. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra que nos es tan directa, Padre. Mi Dios, no he querido ser ofensivo de ninguna manera, pero sí he querido ser autorativo cuando leo y predico tu palabra, porque la autoridad viene de la palabra de Dios. Así que si alguien se habrá ofendido por algo que haya dicho, Señor, y si es tu palabra, toque ese corazón, mi Dios, para que puedan someterse a la palabra de Dios. Dios, vemos tanto de buenos ejemplos como de malos ejemplos en la Biblia. Errores para evitar y buenos ejemplos para seguir.
Sin duda en Lot hay muchas cosas, Señor, y tal vez más de lo que hemos visto. Peligros para evitar. Hable con todos, Padre, para que cada uno haga una examinación personal. Si hay señales, si hay evidencia de rebeldía en nuestro corazón, toque, Señor, ese corazón de piedra para que se vuelva un corazón suave, un corazón receptivo a tu santa palabra. Porque escuchamos esa voz de los profetas que dice, convertíos, hijos rebeldes. Y si en nuestra situación, mi Dios, que la apliquemos a nuestra vida, que contigo hay perdón, contigo hay misericordia. Así que ayúdanos a aprovechar, mi Dios, el tiempo para que seamos totalmente sanados de esa rebelión. Ayúdanos, Padre, como individuales, como familias y como iglesia también, de andar según es digno del Evangelio de Cristo Jesús. Padre, bendiga a cada hermano y hermana que vino el día de hoy. Agradezco su paciencia y su deseo de conocer la palabra de Dios. En el nombre santo de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Agradezco su paciencia. Duramos un poco más de lo normal, pero